la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia, hoy lunes 14 de marzo, ya casi mitad de mes, iniciando esta segunda semana del tiempo cuaresmal. Señor les bendiga a todos desde donde se encuentren, a quienes ven esta enseñanza en vivo y en directo, pero también a quienes en cualquier momento de la semana se unen para profundizar en este maravilloso mundo de la Biblia. Nos sumergimos en el apasionante mundo de la palabra, siempre tratando de descubrir en la Sagrada Escritura cuál es la voluntad de nuestro Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros. Hemos iniciado este módulo, este segmento que es referente al profetismo, la temporada de profetas en el Antiguo Testamento, descubriendo nosotros cómo a través de unos personajes muy concretos en la historia de la salvación nuestro Dios va hablando al pueblo de Israel, mostrándole qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, qué espera del pueblo, también mostrándole que si actúa según ese querer y esa voluntad del Dios bueno y providente, pues van a venir muchas bendiciones, pero también mostrándole a través de los profetas cómo cuando el pueblo se sale del camino de Dios, las cosas empiezan a fallar, empiezan a no salir. Cuando hay una opción por hacer las cosas contrario a lo que el Señor nos pide. Como siempre lo decimos en este curso bíblico, en este estudio del maravilloso mundo de la Biblia, no ha cambiado nada. Hoy Dios nos sigue hablando a través de su poderosa palabra, a través de nuestra Santa Madre Iglesia, y también espera de nosotros siempre una respuesta obediente, una respuesta fiel, para que sigamos recibiendo todo su amor y todas sus bendiciones. Vamos pues a disponernos para que este encuentro de hoy tenga muchos frutos para nuestra vida, más cuando vamos caminando en este tiempo cuaresmal, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión, tiempo de reconocer la voz de Dios y descubrir qué es lo que Él espera y quiere de cada uno de nosotros. Así se lo pedimos en esta noche, por eso recuerden que es muy importante disponer el lugar donde vamos a escuchar esta enseñanza, tener ojalá la palabra abierta, ojalá tenerla con la luz, con una velita, con un cirio, y apartarnos un poquito allí en la casa, que este momentico, estos 50 minutos sean para el encuentro con el Señor a través de su poderosa palabra. Hoy vamos a terminar la introducción, precisamente vamos a leer algunos textos proféticos a partir de lo que vamos a ir enseñando, entonces que sea el Señor el que nos muestre el camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre bondadoso, Señor Padre bueno, providente y misericordioso, que nos has dejado en el libro sagrado todo y solo aquello que tú esperas de nosotros. Aquí estamos nuevamente esta noche, conectados desde tantos lugares, desde diferentes sitios, siempre queriendo conocer tu palabra y queriendo profundizar tu voluntad, descubrir qué es lo que esperas de nosotros, para qué nos llamas. Los profetas, Señor, aquellos personajes que tú elegiste para que con su vida y con su palabra anunciaran tu mensaje de salvación,
nos dan ejemplo, nos enseñan que hay que obedecer a tu voluntad. Que esta palabra que hoy vamos a escuchar, que estas enseñanzas que hoy vamos a tener, nos ayuden a crecer, Señor, en el anhelo sincero de seguirte, de obedecerte, de ir por el camino que tú esperas de cada uno de nosotros. Que esta palabra que escuchamos comenzando nuestro encuentro de hoy nos introduzca en esta realidad profética, en lo que tú nos pides y nos enseñas, en lo que nos mandas a obedecer. Nos dices a través del profeta Amós, en el capítulo 9, versículos del 11 al 15. Dice nuestro Dios: aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus boquetes, levantaré sus ruinas y la reconstruiré, como en los tiempos antiguos, para que conquisten el resto de Edom y todas las naciones en las que se invoca mi nombre, oráculo del Señor. Que cumplirá esto. Vienen días, oráculo del Señor, en los cuales detrás del que ara irá el que cosecha, y detrás del que siembra, el que recoge la uva. El vino nuevo fluirá por las montañas, y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta palabra nuestro Señor nos recuerda su promesa de restauración. En esta palabra nos da un mensaje de esperanza. En el profeta Amós, que será el primer profeta que nosotros estudiaremos en este módulo, en esta temporada, el Señor Dios mostrará, como ciertamente en los demás profetas, que Él siempre restaurará a su pueblo, que vendrán tiempos mejores, que todo será prosperidad, que todo será el fruto de la providencia de nuestro Dios. La clave está en la conversión y la clave está en creer siempre en Él, en su poder, en su misericordia y en su providencia. Y es precisamente lo que en esta palabra escuchamos hoy. En estos tiempos que son ciertamente difíciles, que hay tantas realidades adversas, todas estas noticias de guerra, de destrucción, a veces también a nuestro alrededor, tantos conflictos, tanta violencia. No podemos quedarnos mirando con una óptica negativa ni pesimista. Siempre lo que tiene que haber en nuestro corazón es la fe y la esperanza. Muy bien, vamos a terminar entonces hoy nuestra introducción. Como siempre, nos gusta en nuestro maravilloso mundo de la Biblia ir con calma, ir despacio, apenas como necesario y justo, 2 sentadas, dos encuentros para introducirnos en este mundo de los profetas, porque son tantos detalles, son tantos elementos, son tantas cosas que debemos tener en cuenta y debemos comprender muy bien antes de introducirnos en el mensaje de cada uno de ellos. A partir del próximo lunes, cuando empecemos a estudiar cada profeta, vamos a ver un perfil, llamémoslo así, una
semblanza, una hoja de vida, si se quiere, del profeta, de dónde surgió, de dónde viene, si habla de su familia, de pronto el libro sagrado, la región donde ejerció su ministerio, su misión, que no siempre es la región donde nació. Muchas veces, como lo vamos a ir estudiando, el profeta es llevado por Dios para otra parte. Nació, creció en un lugar, en un momento determinado de su vida el Señor lo saca de allí y lo lleva para que anuncie su mensaje en otra parte. Y luego nos detendremos propiamente en el libro bíblico, en el mensaje de cada uno de ellos, el tiempo histórico en que ejerció su misión, el oráculo, la profecía que Dios le pidió transmitir, en qué momento histórico concreto, cuál era la realidad del pueblo en aquel momento, porque para entender muy bien el mensaje de cada uno de los profetas, pues es muy importante mirar su contexto, como pasa en últimas con cada uno de los libros bíblicos. Dejábamos una tareita entonces muy sencilla, la tareita a partir de los 2 primeros capítulos del libro del profeta Amós. ¿Cuándo recibió la visión Amós? ¿Dónde era pastor? ¿En qué lugar? Era, como lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, cuando nos adentremos en esa historia de Amós. Él era un pastor, porque Dios llama de entre el pueblo, llama de entre la gente, llama de la cotidianidad. No llama a superhéroes ni a personas por allá raras, como sigue pasando hoy, a propósito de las vocaciones y el llamado que también nos hace a todos nosotros en nuestra condición de bautizados. Es desde el hogar, es desde la vida cotidiana, es desde el trabajo que realizamos, la profesión que ejercemos dentro del mundo y para anunciar en el mundo. Y así ha sido siempre. Entonces el profeta Amós era pastor, nos lo dice el primer capítulo y el primer versículo, iniciando el libro de Amós, en Tecoa. Tecoa era un pueblecito muy cerca a Belén de Judá, muy cerca, apenas a unos kilómetros de Belén de Judá, un pequeño pueblo, un pueblo muy rural, muy dedicado al pastoreo de las ovejas y a la agricultura. Y allí Dios llama a aquel humilde pastor para que vaya y anuncie su mensaje. Lo veremos nosotros. En el capítulo 1 y 2, y yo les daba a ustedes una pista, les decía que sobre todo en ese primer capítulo, y hoy que hablemos un poquito de los oráculos en estas características generales del profetismo, vamos de pronto a mirar un poquito ese inicio del profeta Amós. Ustedes se dieron cuenta, los que leyeron, los que hicieron la tareita, que hay una serie de oráculos. Ya vamos a ver en nuestro encuentro de hoy de qué se trata un oráculo. Oráculo del Señor. Ya lo vamos a ver, no se me adelanten. En un momento, Padre, ¿qué es un oráculo? Ya enseguida vamos a ver en este resto de introducción que nos queda para hoy de qué se trata el oráculo. Y dentro de esos oráculos que hay en los capítulos 1 y 2, vuelvo y digo, sobre todo en el capítulo 1, el Señor a través del profeta Amós va a repetir una y otra vez: son ya tantos los crímenes, son ya tantos los crímenes, y vuelve y lo repite en cada uno de los oráculos dirigidos a diferentes pueblos. El primer oráculo es dirigido a Damasco. Así dice el Señor: son ya tantos los crímenes de Damasco que no lo perdonaré. Luego contra Filistea. Así dice el Señor: son ya tantos los crímenes de Gaza que no la perdonaré. Luego oráculo a Fenicia. Así dice el Señor: son ya tantos los crímenes de Tiro que no la perdonaré. Una serie de anuncios. Ese que ya no la perdonaré o que ya no los perdonaré es precisamente el Señor invitando a la conversión, invitando al arrepentimiento. La semana pasada, por ejemplo, en una de las Eucaristías de los días de semana, leíamos al profeta Jonás, que lo vamos a estudiar nosotros aquí. Y cuando Dios manda a Jonás
allá en la ciudad de Nínive, que era una ciudad totalmente pervertida. Todo eso lo vamos a meditar nosotros aquí cuando veamos a Jonás. Era sumida totalmente en la inmoralidad y en la perversión, y a esa ciudad de Nínive, donde todos sus habitantes están corrompidos, Dios manda al profeta Jonás y le dice: vas a ir por las calles y vas a tocar puerta por puerta, llevando un solo mensaje: es necesaria la conversión para no perecer. Y terminó convirtiéndose todo el pueblo de Nínive. Una historia muy bonita, simplemente con la obra de Dios a través de la predicación del profeta Jonás. Ahí ciertamente hay también un oráculo, y el pueblo termina convirtiéndose, y Dios obviamente lo va a perdonar. A estas ciudades y a estos pueblos también terminará perdonándoles, pero Él quiere mostrarles que ya es demasiado su abominación, su pecado. Lo llama crimen. Son ya tantos los crímenes. No ha cambiado nada. El mundo de hoy necesita eso. Necesita la conversión, necesita el arrepentimiento sincero, necesita entender que a veces son demasiados los pecados y demasiados los crímenes. Y cuando yo digo el mundo de hoy, no estoy pensando solamente en las guerras, no estoy pensando solamente en Rusia o en Ucrania, estoy pensando a nuestro alrededor, cuando vamos dejando llenar tantas veces nuestro corazón, nuestra vida, de pecado y de todo aquello que nos va alejando de nuestro Dios. Siempre la palabra nos va a profetizar diciéndonos: hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que enderezar el camino de una vida de una manera personal, para que también pueda ser de una manera, digamos, en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Siempre decimos que este encuentro del maravilloso mundo de la Biblia es un encuentro a manera de retiro, de meditación, de oración, de poner esta palabra en práctica para nuestra vida de hoy. Y mucho más en este tiempo de Cuaresma tenemos que ir por ahí. Un muy breve repaso de los aspectos que empezamos a introducir el lunes pasado en esta, valga la redundancia, introducción general al mundo profético. Entonces nos adentramos en el módulo de los profetas, después de haber visto el Pentateuco y después de haber visto los libros históricos. El Antiguo Testamento, para nuestro estudio del maravilloso mundo de la Biblia, lo dividimos en 4 partes: Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y la literatura lírica y sapiencial. Estamos en el tercer segmento, que es precisamente el dedicado a la profecía. Entonces decíamos el lunes pasado que el profetismo es uno de los temas fundamentales a lo largo de toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uno de esos temas que se repite una y otra vez es precisamente el tema profético. El pueblo de Israel, con su religión, ha sido conocido en los estudios bíblicos y en la historia como la religión profética. Tantos personajes elegidos por Dios, profetas, que han transmitido ese mensaje de salvación, que han transmitido ese mensaje de conversión, que han sido los intermediarios entre Dios y su pueblo para anunciarle al pueblo aquello que Dios espera, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. En últimas, ese es el profeta. Ayer que teníamos en la Eucaristía para el segundo domingo de Cuaresma, en el Evangelio de San Lucas, la hermosa escena de la transfiguración, acuérdense que allí aparecen 2 personajes. Espero que ustedes se acuerden de eso cuando escuchan la palabra en la Eucaristía, en un momento de oración. Por favor, recuerden el maravilloso mundo de la Biblia y digan: yo esto lo voy entendiendo mejor porque estoy siguiendo el maravilloso mundo de la Biblia. Aparecían 2 personajes allí del Antiguo Testamento con el Señor Jesús allá en lo alto de la montaña cuando se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. ¿Se acuerdan de esos 2 personajes? Los 2 son profetas, ustedes ya lo saben, Moisés y Elías. Recuerden, vimos ahora 8 días en el libro del Deuteronomio, allá en el capítulo 34 de Deuteronomio, que
Moisés es llamado el gran profeta del Antiguo Testamento. Cuando él murió, el relator del libro del Deuteronomio dice: no ha surgido otro profeta de la magnitud de Moisés. Y cuando estudiamos nosotros aquí en el módulo pasado los libros históricos, recuerden que cuando vimos la historia deuteronomista y todo ese tiempo de la monarquía, de los grandes reyes, allí está ubicado el profeta Elías, que no es profeta escritor, como ustedes ya saben muy bien. De él no quedó un libro escrito en la Biblia, pero sí todo su ministerio, todo lo que él hizo, todo su anuncio defendiendo el monoteísmo, defendiendo la religión, el culto al único y verdadero Dios en medio de pueblos idólatras. Ese es el profeta Elías, que está ya en los libros de Reyes en el Antiguo Testamento. Entonces, tantos personajes, veíamos hace 8 días, que son catalogados como profetas, no solamente aquellos de los que quedó un libro por escrito, sino muchos otros que han intervenido en toda esta historia de la salvación. El profeta es el mensajero, es el intermediario, si queremos, es el pregonero de la voluntad de Dios. Es aquel a quien Dios llama para que anuncie un mensaje a su pueblo y para que también le señale al pueblo cuando se está equivocando. No es un adivino, lo dijimos muchas veces el lunes pasado. No se dejen enredar, no se dejen engañar. Cuando les digan vayan a tal parte que le van a hacer profecía, eso no existe, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. La profecía de esa manera, como adivinación, esa es una falsa profecía. La profecía, como lo vamos a ir viendo nosotros aquí, es el mensaje que Dios, a través de ese personaje iluminado por el Espíritu Santo, le da Dios a su pueblo para que se comporte bien, para que siga sus mandatos, para que se aleje del pecado, para que busque el verdadero arrepentimiento y la conversión. Mensaje de salvación dado en cada momento histórico, no con el afán de adivinar el futuro, no con el afán de decirle a usted lo que ya le pasó en el pasado, sino por dónde debe ir para agradar verdaderamente a Dios. Hablábamos de unos tipos de profetas, si lo queremos llamar así. Entonces tenemos los profetas escritores, que son los que ustedes hicieron la listica con la sigla, los que quedaron en la Biblia: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Zacarías, Joel, Habacuc, Abdías, Sofonías, Ageo. Los dije un poquito en desorden, pero esos son los profetas escritores. Profetas no escritores, de los que no queda un libro bíblico. Ya mencionamos a Elías, también está Eliseo, también está Moisés y muchos otros que son catalogados como tales en toda esta historia del Antiguo Testamento. Para un buen estudio bíblico se dividen en profetas mayores y menores. Volvemos a decirlo porque es muy importante, no porque sean más relevantes o menos relevantes, más importantes o menos importantes, sino por el contenido de su libro bíblico, por su extensión. El profeta Isaías es el más extenso en capítulos, es un profeta mayor. El profeta Abdías es muy pequeñito, apenas un capítulo, es un profeta menor. Muy bien. También los ubicamos en periodos históricos, y así los vamos a estudiar nosotros un poquito. Están los profetas antes del exilio, que le anunciaron al pueblo que si seguía por el camino de la perversión iba a terminar teniendo esa consecuencia, sacado de esa tierra prometida y la ciudad devastada y destruida, como terminó pasando. Aquellos que anunciaron entonces la necesidad de la conversión para no tener una consecuencia funesta. Están los profetas durante el exilio, que le dan siempre ánimo al pueblo, que lo invitan a retomar la fe, la vida espiritual, a que a pesar de estar fuera de su tierra y en un momento tan caótico como era el exilio, tenían que permanecer fieles a Dios.
y lo más bonito y lo más importante, siempre con la esperanza del retorno, como efectivamente terminó pasando. Los profetas fueron como los encargados de mantener viva esa llamita de la esperanza en la época del exilio, mostrándole al pueblo que era posible el retorno, el regreso, la restauración. Y luego, cuando vuelve el pueblo, cuando todo eso que estudiamos nosotros aquí, ustedes se acuerdan, lo estudiamos allá en la historia cronista, libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, también al final del segundo libro de Reyes. Ese reconstruir, ese restaurar, ese volver el pueblo, entonces allí también los profetas jugaron un papel muy importante, dándole ánimo al pueblo, dándole esperanza, mostrándole cómo si en la historia de la salvación Dios tantas veces los ha rescatado, los sacó de la esclavitud en Egipto, los llevó por el desierto, los entró en la tierra prometida, pues ahora no los va a dejar solos, ahora los va a acompañar en ese nuevo comenzar. Muy bien, eso fue más o menos lo que vimos hace 8 días. Miren que avanzamos, aprendemos cositas. Ustedes ya pueden decir, me voy sumergiendo en este mundo de la profecía bíblica y voy entendiendo muchas cosas. Ya sé que un profeta no es un adivino, ya sé que hay profetas escritores y no escritores, que hay profetas mayores y profetas menores, que los profetas actuaron en unas épocas históricas muy concretas, antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, que llevaron un mensaje siempre de esperanza, de un nuevo comenzar, pero que también hay un mensaje de el llamado al arrepentimiento y a la conversión para no tener una consecuencia funesta. Todo eso lo vimos el lunes pasado. Si seguimos con esto, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la vocación del profeta. Como ya lo hemos dicho, siempre y exclusivamente el profeta es llamado por Dios, es llamado por Dios. No se inventó ser profeta, no es que amaneció con ganas de ser profeta, no es que dijo, ay, qué bueno ser profeta, no. Recuerden, y en este curso bíblico lo hemos visto varias veces y lo veremos fuerte en el Nuevo Testamento cuando estudiemos, por ejemplo, las cartas de San Pablo. La iglesia tiene carismas, Dios va dando carismas. Carismas, charis, es un regalo dado por Dios para una tarea, para una misión. La profecía bíblica ciertamente es un carisma, un llamado que Dios hace para que el personaje elegido, como vamos a ver a continuación en algunos textos bíblicos, para que el personaje anuncie aquello que Dios le pide anunciar. Entonces tiene como unos pasos que los tenemos ahí en esta diapositiva. En la mayoría de los profetas bíblicos aparecen estos pasos. Dios se manifiesta al profeta, se muestra de alguna manera, lo vamos a ver en un sueño, en una visión, le habla a su oído o le habla a través de acontecimientos, se manifiesta, se deja sentir, digámoslo así. Obviamente para llamarlo, le comunica su misión, le dice qué es lo que quiere de él. Lo que yo les digo, no es solamente que Dios diga, quiero que seas profeta, quiero que seas profeta con una tarea muy concreta. El pueblo está en este momento sumido en el pecado, en la idolatría, ha sido infiel, se ha salido del camino que Dios le propuso. Pues entonces Dios le va a decir al profeta, mira, necesito que vayas a este pueblo que está viviendo en medio de esta realidad concreta y que le anuncies este mensaje. Generalmente el profeta, el que es escogido por Dios, pone objeciones. Yo no sé hablar, a mí me da miedo ir a lo que tú me estás mandando, y yo cómo los voy a convencer de que se arrepientan y cambien de camino. Y Dios siempre va a terminar convenciéndolo, porque es en su nombre que va, es en nombre de Dios que va, y Dios le va a dar la fuerza, lo va a sostener, le va a dar la sabiduría, le va a dar el entendimiento, va a mover su voluntad para que vaya a anunciar ese mensaje. Y generalmente Dios le confirma al profeta elegido
a través de un signo concreto, ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Dios le confirma que es verdaderamente Él el que lo está llamando. Entonces, Dios se manifiesta al profeta, Dios le comunica una misión, Dios lo convence en medio de las objeciones que pone quien es llamado, y a través de un signo, Dios le confirma que es Él mismo el que lo está llamando. Entonces, como yo les prometí que hoy íbamos a leer un poco la palabra, que es también fundamental y muy importante, los que están siguiendo este curso bíblico desde el principio lo saben. Esta primera parte, que es introductoria, es un poquito más así de teoría, y yo sé que a veces queremos ir más a los textos bíblicos, pero es necesario mirar un poquito todas estas generalidades para poder entender muy bien de qué se trata. Pero a medida que nos vamos metiendo, a medida que nos vamos introduciendo, a medida que vamos avanzando en nuestro estudio y vamos teniendo un poquito más de elementos para entender bien, entonces vamos leyendo la poderosa palabra, que es lo más importante en nuestro encuentro. Se los digo siempre, y ustedes saben que es así. Los que vienen siguiendo, hoy ya estamos en la enseñanza número 50, estamos muy contentos. Yo cuando preparaba el material me dio mucha alegría cuando vi que era ya la número 50, qué maravilla. Y en todos estos encuentros anteriores, los que los han ido siguiendo en orden, saben que muchos encuentros los dedicamos todos, todo el encuentro, toda la horita que estamos, que hoy ya vamos por la mitad, lo dedicamos a leer textos bíblicos por completo, toda la hora meditar un texto bíblico. Hoy, acabando estas generalidades, vamos a leer algunos textos bíblicos a propósito de lo que vamos diciendo. Por ejemplo, estamos hablando de la vocación del profeta, de cómo Dios lo llama, entonces de cómo se manifiesta, cómo le comunica la misión, lo convence en medio de las objeciones que pone y le ratifica el llamado a través de un signo. Entonces vamos a mirar Jeremías en el capítulo 1, en los versículos del 4 al 9. El mismo profeta nos lo cuenta. Hay veces hay un relator. Eso es muy bueno, son daticos de características bíblicas que es muy bueno ir entendiendo e ir aprendiendo. En los libros bíblicos a veces el autor bíblico habla en primera persona. A veces es el mismo autor del libro bíblico o el personaje central el que va contando la historia. Pero a veces hay un relator. Es el libro del Génesis. Un relator nos va llevando en el mensaje. En el libro del Éxodo también es un relator el que nos va contando todo lo que ha ocurrido. Cuando yo digo un relator, estoy hablando del autor sagrado que estudiamos aquí, que repasamos hace 15 días en esa introducción general que hicimos, en ese repaso al mundo bíblico, y hablábamos del autor bíblico. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios como autor principal, pero también se vale del ser humano. Ese relator que llamo yo es el autor bíblico, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para contarnos la historia bíblica. Dice Jeremías en el versículo 4 del capítulo 1, versículo 4 y siguientes: el Señor me habló así, me habló. Entonces Jeremías nos dice que Dios le habló, así se le manifestó a él Dios, hablándole. Y le dice Dios: antes de formarte en el vientre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Hasta ahí el llamado, el manifestarse Dios, la manifestación de Dios, en este caso a Jeremías. Un día cualquiera, estando Jeremías en su oficio normal, Dios se le manifiesta, le habla, y lo que le dice Dios a Jeremías es: yo te elegí desde siempre. Ni siquiera cuando estabas en el vientre de tu madre o cuando te dio a luz. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te había llamado.
yo ya te había consagrado y te había constituido profeta. Imagínense ustedes. También un mensaje allí muy bonito para nosotros, porque así es Dios con nosotros. Ahora que hay aquellos que quieren decidir cuándo y por qué se puede matar un niño en el vientre de su mamá, y cómo les parece que nosotros somos pensados por Dios desde antes de estar en el vientre de la mamá. O sea, ese papá y esa mamá no han concebido todavía a su hijo, y ese hijo ya es un plan de Dios. No se necesitaría ningún otro argumento para defender la vida. ¿Qué más que esto que nos dice la palabra? Porque lo dice aquí para Jeremías, pero es en general, es un mensaje para todos nosotros. Pensados en el plan de Dios desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Entonces Dios se le aparece a Jeremías, le habla y es lo primero que le dice: yo desde siempre te tenía a ti pensado para que fueras profeta de las naciones. Luego viene la objeción de Jeremías. Entonces, ya están los dos primeros puntos. Dios que se le manifiesta al profeta, le habla y le dice: antes de estar en el vientre de tu madre, yo ya te había pensado y te había consagrado para ser profeta. Te está dando la misión. Hermano, usted tiene que dejar su vida cotidiana, lo que está haciendo en este momento, y tiene que empezar a cumplir la tarea para la cual yo lo traje a usted a este mundo, que es ser profeta. Jeremías le pone la objeción. Yo dije, dice Jeremías, yo dije: Señor, mira, yo no sé hablar, pues soy un niño. Y el Señor me respondió: no digas soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Ya vamos a hablar a continuación de lo que es un oráculo. Ya lo vamos a decir, pero miren, Jeremías pone la objeción. ¿Y cuál es la objeción que pone? Es que yo no sé hablar, es que soy muy inmaduro. No es que fuera propiamente un niño pequeñito, pero está diciendo: yo soy inmaduro, yo no conozco, yo no soy experto en la palabra de Dios, yo no he hecho cursos de teología, yo no he estudiado 1000 cosas de la iglesia. Estoy hablando como en el mundo de hoy, obviamente, eso no lo fue lo que Jeremías respondió. Pero cuando hoy dicen, bueno, necesitamos quien anuncie la palabra, necesitamos quien hable de Jesús, necesitamos quien le enseñe a las nuevas generaciones todas las realidades de Dios y de la iglesia. No, pero es que yo no sé. No, pero es que hay otros más expertos que yo. No, pero es que yo apenas estoy empezando en este camino de fe. Siempre vamos a poner objeciones y Dios nos va a responder: no hables así. No digas que eres inmaduro, no digas que no conoces mucho, no digas que no sabes cómo hacerlo, no digas que tienes miedo, porque es que yo, dice Dios, soy el que te envío. Tú vas a hablar del mensaje que yo te voy a dar. Yo te voy a acompañar y te voy a respaldar. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías le pone una objeción diciéndole que no se siente capacitado. Y Dios le dice: es que yo estaré contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo para librarte. Y hablarás en mi nombre y soy yo el que te envío. Qué cosa tan bonita y tan maravillosa. Y por último hay la ratificación de ese envío, el signo realizado por Dios para que el personaje llamado se dé cuenta que es verdaderamente Dios el que lo está enviando. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad sobre las naciones y reinos.
para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. El Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo: has visto bien. De la misma manera, yo estoy atento para ver que se cumpla mi palabra. Y sigue ahí mostrándole otras visiones. Pero entonces lo que queremos simplemente rescatar en estos versículos del profeta Jeremías es que Dios se manifiesta y le habla al profeta, le comunica su misión, el profeta dice que no es capaz, o el que ha sido llamado para ser profeta, y Dios lo convence, mostrándole que va en su nombre, lo que nos dice siempre la palabra. Acuérdense lo que nos dice el Señor Jesús allá en el Nuevo Testamento. Le dice a sus discípulos y a todos nosotros, dice: tranquilos, que ustedes no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir, porque soy yo, y es el Espíritu Santo el que hablará a través de ustedes. Este curso bíblico, este maravilloso mundo de la Biblia, estas enseñanzas humildes, sencillas que yo les voy dando aquí cada lunes. Antes hacemos oración, esos primeros minuticos de nuestro encuentro, pero créanme que antes, yo preparando todo esto, hago mucha oración y le digo al Señor: pon tú las palabras y esta noche diles tú lo que tú quieres decirles, y se los digo con el corazón. Muchas veces ustedes ven que lo que preparo, yo voy hablándoles de otras cosas y yo voy sintiendo que es Dios el que va poniendo ese mensaje. Hoy, por ejemplo, yo había pensado comenzar ya con el profeta Amós, y en la preparación fue Dios el que me puso, me dijo: no, vamos a darle la introducción despacio, con calma, que la aprendan bien, que entiendan bien este mundo de la profecía bíblica, y así es. Hoy acabamos esta introducción general y ya el próximo lunes, entonces ahí sí, como es la voluntad de nuestro Dios, entraremos en el profeta Amós. Entonces ya entendemos muy bien la vocación. El llamado del profeta no salió de la nada, no amaneció un día queriendo ser profeta, no es: vengan y hagan una fila los que quieren ser profetas, que les vamos a enseñar cómo hacer profecía. Así no es, y Dios no actúa de esa manera. Él llama, y acuérdense, y ustedes lo saben, llama al que quiera, no llama al más perfecto. Amós era un pastor, el otro tenía otro oficio muy simple y muy sencillo, el otro a lo mejor estaba hasta salido del camino, y a ese es el que Dios agarra y lo coge y le dice: venga, que es a usted al que necesito. Entonces primero necesito su conversión y su arrepentimiento para que después vaya y anuncie mi mensaje. Él llama al que quiera y lo llama cuando quiera, y llama al que ya está más viejo, y llama al joven, y puede llamar también al niño, como lo vamos a ver nosotros aquí. Él llama, se manifiesta, da la misión, convence cuando hay objeciones, y luego a través de un signo ratifica ese llamado. Muy bien. Dios comunica el mensaje al profeta de manera directa a través de audiciones, como fue el caso de hoy. Le habla, pero también hay visiones, hay señales, sueños, o a través de su propia vida. Vamos a estudiar nosotros aquí después de Amós, primero Amós, y luego vamos a estudiar al profeta Oseas. Y el profeta Oseas recibió el mensaje a través de su vida. Resulta que su esposa le fue infiel y sufrió mucho, y lloró, y le dolió, y quiso perdonarla, y toda una historia de fidelidad de esa esposa hay en el profeta Oseas, para Dios a través de esa realidad mostrar cómo le duele a él la infidelidad de su pueblo, pero cómo también siempre da una nueva oportunidad cuando hay un espíritu de verdadero arrepentimiento. Entonces Dios se le manifiesta al profeta de muchas maneras, con audiciones, con visiones, o a través también de sueños. Sucede muy continuamente en la Biblia
que Dios se manifiesta a través de sueños. Veremos eso de qué se trata en su momento indicado, pero también habla a través de la vida, de lo que le ocurre a quien ha sido llamado para ser profeta. Los profetas dan su mensaje, ya dejando un poquito la vocación y llamado del profeta. Ahora miremos, porque lo vamos a ver en la mayoría de libros proféticos, es muy importante entenderlo muy bien. Ahora miremos cómo también el profeta transmite su mensaje, de qué manera lo transmite. Entonces, sobre todo hay dos formas. Hay oráculos y hay acciones simbólicas. Están las palabras del profeta. El profeta, pues la característica más general es que anuncia, le habla a la gente en público. Sobre todo la profecía, pues después quedó por escrita, pero es un mensaje dado oralmente. El profeta le habla al rey, le habla al emperador del momento, le habla a quien lleva los destinos del pueblo, le habla también al pueblo en general, pero también lo hace a través de oráculos y de acciones simbólicas. Es muy bonito. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? Vamos a terminar nuestro encuentro de hoy precisamente hablando de estas dos realidades. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es la declaración dada por Dios. Ustedes cuando van a la misa o cuando escuchan la palabra de los profetas o cuando es proclamada en misa o en una oración personal, o cuando uno lee la palabra, se repite mucho oráculo del Señor. Ahora ya lo repetimos. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo, yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Oráculo del Señor. Es una muletilla, es una frase, lo decimos con mucho respeto y con mucho amor, es una frase que se repite mucho en este mundo bíblico. Cuando se transmite el mensaje y se cierra solemnemente diciendo, oráculo del Señor. Entonces el oráculo preveía la consecuencia ante determinado acto del pueblo, de los gobernantes de turno. Declaraban de una manera solemne una promesa de salvación, pero también un reproche de Dios. El oráculo tiene como esas dos formas. Por ejemplo, este del profeta Jeremías es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Dios le dice, yo siempre voy a estar contigo para librarte de todo mal. Te van a perseguir, te van a señalar, tú tienes miedo de aceptar la misión por eso, pero yo siempre te voy a respaldar, yo voy a estar contigo. Y termina esa declaración de decirle, yo te voy a acompañar y te voy a cuidar, diciendo oráculo del Señor. Pero también hay los, llamémoslos así, negativos, es decir, cuando son un reproche de parte de Dios, cuando es un jalón de orejas, como los oráculos que ustedes leyeron para la tareita de hoy en el profeta Amós. Esa serie de oráculos que hay en el primer capítulo del profeta Amós son oráculos que son llamados de atención, si queremos utilizar la palabra reproche de parte de Dios. Miremos por ejemplo al final del libro de Jeremías. Ya leímos en el comienzo de Jeremías cómo hay ese oráculo, de respaldo, ese oráculo de promesa de respaldo. Pero miren por ejemplo en Jeremías 36 del 1 al 7. El año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió esta palabra a Jeremías. Ustedes ya son expertos en esto, está dando la fecha. Hoy diríamos el 14 de marzo, en la parroquia de Cristo Rey, desde la oficina del Padre Luis Guillermo, el Señor nos transmitió esta palabra virtualmente a través de nuestro canal de YouTube Cristo Rey Manizales. Aquí dice quién era el rey y cuál era el momento. Toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que yo he dicho sobre Jerusalén, Judá y sobre todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte en tiempos
de Josías hasta hoy. Tal vez el pueblo de Judá, al enterarse de todas las desgracias que he pensado enviarles, se convierta cada uno de su mala conducta y pueda yo perdonar su maldad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, que era su secretario, acuérdense, lo vimos hace 8 días, hijo de Nerías, y Baruc escribió en un rollo de pergamino al dictado de Jeremías todas las palabras que el Señor había dirigido a éste. Y Jeremías dio esta orden a Baruc: yo no puedo ir al templo del Señor, irás tú, y en un día de ayuno ante el pueblo que está reunido en el templo del Señor, leerás en voz alta todas las palabras del Señor que yo te he dictado y que has escrito en el rollo de pergamino. Se las leerás también a los que acudan procedentes de las ciudades de Judá. Tal vez presenten sus súplicas ante el Señor y se conviertan todos de su mala conducta, porque es grande la ira y el enojo que el Señor tiene contra su pueblo. Este es un oráculo mostrándole al pueblo que si no se convierte de todas sus malas acciones, tendrá una consecuencia negativa. Recuérdenlo, lo hemos estudiado nosotros mucho aquí en el camino recorrido. No es propiamente un castigo de Dios, es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia, como nos han enseñado nuestras mamás. Es que usted se busca los males. ¿Se acuerdan ese reproche de la mamá al hijo por allá cuando empieza a hacer lo que no conviene, cuando se va saliendo del camino? Es que usted se está buscando los males, es que usted se está buscando lo que no se le ha perdido. Eso es un oráculo, porque después uno dice, razón tenía mi mamá. Siempre termina teniendo la razón. Es lo mismo, es lo mismo. Dios a través del profeta le anuncia a ese pueblo: si sigue por el camino que va, si sigue alejado, si sigue en la idolatría, si sigue siendo infiel, pues vendrá la consecuencia por ese pecado. Vendrá la consecuencia por ese pecado. Eso es lo que Dios le anuncia al pueblo a través del profeta. Y miren lo que estábamos viendo ahora de que yo les decía que el profeta generalmente lo anuncia. Aquí está el caso concreto. El secretario de Jeremías fue Baruc. Lo vamos a estudiar cuando veamos a Jeremías. Y Jeremías le dice a Baruc: vea, coja pues el pergamino. Vimos aquí los materiales en que son escritos los libros bíblicos. Coja el pergamino y escriba esto que yo le voy a decir. Y es lo que usted va a ir a decirle al pueblo. Muy bonito. Si se dan cuenta, como meternos en todo ese mundo bíblico que es tan bonito. Y los 2 primeros capítulos de Amós no los vamos a leer, ustedes ya los leyeron por su cuenta. Ahí hay una serie de oráculos, ahora leímos un pedacito. Dios diciéndole al pueblo: es que son muchos los crímenes que ustedes han cometido, son muchos sus pecados, son muchas abominaciones, y si no se convierten, vendrá la consecuencia negativa. Ese es un oráculo, es el anuncio dado por el profeta, mandado por Dios, o el anuncio dado por Dios a través del profeta, mejor, queda más bien dicho así, el anuncio dado por Dios a través del profeta de lo que el pueblo debe hacer para alcanzar la salvación. Y es el anuncio dado por Dios a través del profeta como: si el pueblo sigue por el camino que va hacia el abismo, va hacia la perdición. Acciones simbólicas. Es muy bonito, esto es muy bonito, y ustedes de ahora en adelante espero que cuando vean esto en los profetas lo entiendan muy bien, porque Dios manda al profeta a hacer determinadas cosas para que el pueblo entienda. No le anuncia solamente con su voz, sino que a través de la realización de un signo, de un acto, Dios le muestra a través del profeta al pueblo lo que quiera. Vamos a terminar aquí hoy, vamos a mirar esta acción simbólica muy bonita. Leyéndola la vamos a entender muy bien de qué se trata. Jeremías 19, del 1 al 15. Jeremías 19, del 1 al 15. Es una acción simbólica. Primero la vamos a leer
y ustedes van a entender muy bien de qué se trata. Dice Jeremías: el Señor me dijo, vete a comprar un jarro de barro, toma contigo algunos de los ancianos del pueblo y de los sacerdotes, ve al valle de Ben Hinón, a la entrada de la puerta de la alfarería, y proclama allí las palabras que yo te diga. Dirás: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Ahí hay también un oráculo. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: haré venir sobre este pueblo una desgracia tal que al que lo oiga le zumbarán los oídos, porque me han abandonado, han profanado este lugar, ofreciendo en él incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados ni los reyes de Judá conocían. Han llenado este lugar de sangre inocente, han construido santuarios a Baal y han quemado a sus propios hijos en su honor, cosa que yo no había mandado ni ordenado, ni se me había pasado por la cabeza. Por eso vienen días, oráculo del Señor, en que este lugar no se llamará ya Tofet, ni valle de Ben Hinón, sino valle de la matanza. Yo haré fracasar los planes de Judá y de Jerusalén en este lugar. Los haré caer a espada ante sus enemigos, a manos de los que los buscan. Daré sus cadáveres como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Dejaré desierta esta ciudad y haré de ella motivo de burla. Todo el que pase cerca quedará asombrado y silbará la vista de tantas heridas. Les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas, y se devorarán unos a otros en la angustia del cerco y en la miseria a que los reducirán los enemigos que quieren matarlos. Hasta ahí como el oráculo, es lo que el Señor le dice a Jeremías que debía hacer. Pero miren lo que sigue. En el primer versículo le había dicho que fuera y comprara un jarro de barro. Le da todo el oráculo. Y ahora en el versículo 10 le dice: romperás el jarro ante los hombres que te hayan acompañado, y les dirás: así dice el Señor Todopoderoso, yo romperé este pueblo y esta ciudad como se rompe una vasija de arcilla, que ya no puede rehacerse. Se harán los entierros en Tofet por falta de sitio para enterrar. Esto es lo que haré. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, acción simbólica, oráculo ya entendemos, todo este mensaje. Ustedes me van a decir: ay, pero qué horrible eso, entonces Dios sí manda el castigo y Dios manda la destrucción. Acuérdense que cada época histórica en la Biblia marca una realidad distinta. En esta época histórica, Dios le dice al pueblo: si no se convierten, perecerán. No porque Él mande el castigo, sino porque es consecuencia de su perversión, de su crimen, de su iniquidad, como dice la palabra. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? El oráculo es ese mensaje de Dios, y la acción simbólica es algo que Dios manda a realizar al profeta para que se entienda muy bien el mensaje. Compra un jarrón de barro y llévalo, y allá en la puerta donde están reunidos, déjalo caer, y el jarrón se va a quebrar, se va a despedazar, y usted le va a decir al pueblo: si ustedes siguen sumidos en el pecado y en la perversión, van a quedar destruidos, van a quedar en harinas, van a quedar en pedazos, siendo el pueblo mío, el pueblo hermoso, el pueblo que yo construí, el pueblo que yo acompaño, el pueblo que llevo de mi mano, el pueblo que pongo en un lugar privilegiado como el jarrón, que es bien hecho, que es bien moldeado, que es bien bonito. Pero si se deja caer, se desbarata, se despedaza,
quedan harinas. Eso es lo que Dios le transmite al pueblo a través del profeta. Hay otro texto muy bonito de una acción simbólica más positiva, donde Dios le dice al profeta: vaya, mire cómo hace el alfarero el jarro allá, lo moldea con sus manos, lo perfecciona, le hace hasta que quede muy bonito y muy pulido, pero eso duele porque toca moldearlo, toca meterle calor, toca golpearlo. Así toca con el pueblo, toca moldearlo, toca como el jarrón en manos del alfarero, de la misma manera. Entonces esas son acciones simbólicas. Yo creo que se entiende muy bien de qué se trata. Oráculos y acciones simbólicas. Nos faltaría decir una palabrita sobre las enseñanzas generales del profeta. Le tomamos 5 minuticos dentro de 8 días al profeta Amós para hoy no alargarnos más, y vemos esas enseñanzas generales, que son la fidelidad a los principios de la alianza, que es el mensaje sobre el mesianismo, y ya, nos faltan esas dos cositas. Las dos enseñanzas principales que hay en los libros proféticos. Yo sé que el tiempo es muy corto, yo sé que decimos las cosas muy rápido, pero en el camino las vamos a ir entendiendo muy bien. No se preocupen con lo de los oráculos y las acciones simbólicas, que a medida que vayamos viendo cada profeta, vamos a ir retomando el tema. Vamos a ver en el profeta donde hay oráculos, donde hay acciones simbólicas, pero yo creo que así en general más o menos se entiende. Hace 8 días leíamos los 2 primeros capítulos del libro de Amós para la tareita. Ahora lo vamos a leer completo, que es un libro pequeño, no es muy extenso. Entonces lo vamos a leer completo y vamos a responder a estas 3 preguntitas. Primera pregunta: ¿cuántas visiones hay en el profeta Amós, en el libro? Ahí está, incluso en las Biblias está marcadito: visiones, oráculos, visiones. ¿Cuántas visiones hay en el libro del profeta Amós? Lea el capítulo 6 y para usted, ¿cuál es el mensaje central que hay ahí? En el capítulo 6, usted en 3 o 4 rengloncitos va a decir: vea, el capítulo 6 del profeta Amós, el mensaje es este. Y la tercera, ¿qué mensaje nos da Amós 9, 11, 15? Para que nos vamos sumergiendo en todo ese mundo bíblico. Entonces, ¿cuáles son las visiones, o cuántas mejor, a lo largo del profeta Amós? Resuma con sus palabras el capítulo 6 y cuál es el mensaje del capítulo 9, versículos del 11 al 15. Terminamos la introducción y el próximo lunes entonces nos metemos en el profeta Amós. Léanselo esta semanita, que sea también un ejercicio cuaresmal, ir leyendo la palabra. Entonces tome el libro del profeta Amós en el Antiguo Testamento y léalo con calma, léalo despacio, subraye, resalte lo que más le llama la atención, responda a estas preguntitas. Oráculos y acción simbólica lo iremos repasando y lo iremos entendiendo en el camino. Recuerden que todos los días en este canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, ponemos un breve mensaje, 7, 8 minuticos, 6, sobre la palabra de cada día, una pequeña predicación que hacemos con mucho amor para que meditemos todos los días un poquito de la palabra de Dios. Recuerden, los que están por aquí cerca, todos los jueves nuestra hora santa, 6:30 de la tarde la Eucaristía, 7 de la noche la hora santa, un ejercicio concreto también de oración en este tiempo de Cuaresma. Recuerden que los que no se han suscrito, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, maravilloso mundo de la Biblia, por esa palabra de Dios todos los días. Los queremos mucho, gracias por estar ahí, por su fidelidad, y aquí nos vamos adentrando poco a poco en este mundo de los profetas en la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. El Señor los bendiga. Feliz semana para todos, los queremos mucho. Nos vemos cada día en el espacio de la poderosa palabra de Dios y el próximo lunes nuestro encuentro bíblico.